Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra les damos la bienvenida a esta semana 33 en el área de ciencia y tecnología. El propósito para esta semana es que los estudiantes expliquen, usando argumentos científicos, la influencia que tiene la alteración de los factores físicos y químicos en el equilibrio de un ecosistema. La competencia que se va a trabajar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El nombre de la sesión es ¿por qué son importantes y por qué se alteran los factores físicos y químicos en los ecosistemas? El reto para esta semana es que recuerda que eres un agente de cambio que compartirá sus reflexiones y preocupaciones con mujeres trabajadoras e investigadoras del país que con su ejemplo inspiran a analizar el ecosistema. Asimismo, deberás proponer acciones de conservación y cuidado del ambiente donde vives. Estás invitado a asumir el reto de divulgar todo lo aprendido por diversos medios físicos o virtuales. Las evidencias que deberás entregar son: presentarás tus evidencias de aprendizajes en forma libre. Lo importante es que explique cómo la alteración de los factores físicos y químicos ejercen cambios en los ecosistemas. Una propuesta de acciones a practicar para la conservación de los ecosistemas de tu comunidad. Y finalmente, elaborar tu diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. En esta primera parte veremos por qué son importantes los factores físicos y químicos en los ecosistemas. Situación significativa. En nuestro país existen muchas mujeres dedicadas a diversas labores importantes. Hay agricultoras, cosechadoras, recolectoras y ganaderas que aportan saberes locales. Asimismo, existen mujeres dedicadas a la investigación que aportan saberes científicos. Todas ellas, desde campos distintos, aportan a la prevención y buen uso de los recursos naturales de los ecosistemas, transmitiendo importantes saberes a las generaciones futuras. Te invitamos entonces a reflexionar acerca de lo siguiente. ¿Cómo podemos difundir con base científica el aporte de las mujeres en el cuidado y conservación de los recursos naturales? ¿Cómo aportan las mujeres con sus saberes e investigaciones a la conservación y cuidado de los ecosistemas? ¿Cómo podemos evitar la contaminación de los ecosistemas y disminuir el impacto de los factores físicos y químicos? Pues estas preguntas las podrás responder al término de la sesión. ¿Cómo está formado un ecosistema? El ecosistema es un conjunto de microorganismos, hongos, vegetales y animales que viven y se reproducen en un medio bajo determinadas condiciones. Además, incluye seres inanimados como el suelo, agua, aire, energía solar, rocas, minerales, entre otros, que actúan en forma interdependiente donde se produce un flujo de materia y energía que conduce relaciones de alimentación, cadenas y redes tróficas, a la reproducción que asegura la biodiversidad, ciclos de la materia y energía que pasan del mundo vivo a no vivo y viceversa. Un ecosistema es un sistema abierto donde hay una continua corriente de captación y pérdida de sustancia, energía y organismos. Las comunidades bióticas. Las comunidades de plantas, animales y microorganismos se integran en comunidades bióticas o biocenosis, que son el conjunto de seres vivos en un espacio geográfico en interdependencia con unas condiciones ambientales determinadas como el suelo, agua, atmósfera o llamada también biotopo. Por ejemplo, el lago de Junín es una comunidad donde viven en íntima relación plantas, animales y microorganismos de características determinadas y en interdependencia.
Ecosistemas acuáticos y sin influencia humana. Los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, pueden sufrir cambios en forma natural sin influencia humana, como un deslizamiento de bloques de nieve a la laguna o fuertes precipitaciones que provocan embalses, pero estos logran recuperarse, restableciendo el equilibrio original o generando un nuevo equilibrio. Ecosistemas terrestres con influencia humana, cultivo, construcciones y animales domesticados. Los ecosistemas terrestres, suelo, aire o acuáticos, por ejemplo, pueden sufrir cambios por influencia humana al vertir aguas residuales, basura, al quemar pastizales o solo el hecho de construir casas, pistas o funcionar fábricas. Se producen alteraciones en los componentes físicos y químicos del ambiente, siendo generalmente sus efectos irreversibles. ¿Cómo está conformada la biosfera y cuáles son los factores físico-químicos que intervienen? Factores físicos y químicos que influyen en el agua, como corrientes de los mares y ríos, olas, temperatura, luz solar, salinidad, acidez y alcalinidad, conocido como los factores pH. Además, minerales y nutrientes. Factores físicos y químicos que influyen en el aire. Tenemos el viento, luz solar, temperatura, humedad relativa, nieve, heladas, presiones, precipitaciones, concentraciones de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros gases. Y finalmente los factores físicos y químicos que influyen en el suelo, como la erosión, movimiento del suelo, fuego, erupciones volcánicas, temperatura, luz solar, salinidad, acidez y alcalinidad, conocido como los factores pH. Además, minerales y nutrientes. Factores físicos químicos del ambiente son aquellos que determinan una parte importante de las relaciones ambientales, relacionándose directamente en las formas de vida. Los factores químicos se refieren a las características del medio gaseoso o aire, líquido o agua y suelo, a la salinidad, a la acidez y a la alcalinidad, conocido como el factor pH, y a los nutrientes, entre otros. Por otro lado, los factores físicos comprenden el viento, la nieve, las heladas, el hielo, la luz, la temperatura, la erosión y los movimientos del suelo, el fuego, las catástrofes como los terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, las corrientes marinas, las características del agua, la corriente de los ríos, como ríos tranquilos o violentos, las olas, entre otros. De manera natural, nuestra biosfera sufre cambio como parte de su proceso evolutivo en el universo. Sin embargo, las características humanas han contaminado el ambiente. Esto está relacionado con el incremento de los gases de efecto invernadero que causan incremento de la temperatura global, aumento del nivel del mar, disminución de las capas de nieve y hielo y cambio de tendencia en las precipitaciones. Todo esto afecta a la biosfera, que es nuestro ambiente. El ambiente es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina su existencia. Todos los seres vivos y no vivos, inclusive los humanos, son parte del ambiente y son necesarios para seguir viviendo. En el siguiente gráfico apreciamos el problema de contaminación ambiental y sus efectos en nuestro planeta, lo que ha provocado el cambio climático por el incremento de los gases de efecto invernadero. A raíz de ello, muchas personas están desarrollando acciones para disminuir los cambios que han sufrido los factores físicos y químicos de las acciones humanas. Posteriormente, estudiaremos las acciones de mujeres decididas y observadoras que actúan y promueven la conservación y el buen uso de los recursos naturales de los ecosistemas. Ahí, por ejemplo, podemos observar
los gases del efecto invernadero provocado por las actividades humanas, como son el clorofluorcarbonado, que viene de refrigeradoras y aerosoles, el óxido nitroso, producto de la gasolina y la agricultura, el metano, producto de las vacas y fertilizantes, y el dióxido de carbono, producto del petróleo, carbón y los combustibles fósiles en general. Segunda parte. En esta segunda parte estudiaremos por qué se alteran los factores físicos y químicos en los ecosistemas. Situación significativa. Recordemos que el ambiente y los seres vivos están en mucha relación. El ambiente influye sobre los seres vivos y estos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres vivos. A esto se les llama factores ambientales. Estos elementos abióticos interactúan con los seres bióticos, es decir, tienen una relación directa con las diversas formas de vida, animales, vegetales, hongos, protozoarios, microorganismos y nosotros. Si estos factores son modificados o alterados, ¿tendrán efectos en los ecosistemas? Pues bien, leemos entonces el siguiente artículo periodístico. Lima y Trujillo son las ciudades más contaminadas. El Ministerio del Ambiente, MINAM, informó que las ciudades más contaminadas del país son Lima y Trujillo, a consecuencia principalmente de su parte automotor, en el que muchos vehículos sobrepasan los 20 años de antigüedad. Asimismo, indicó que en Arequipa y Cusco la contaminación ambiental está principalmente asociada a ladrilleras informales. Otro factor contaminante en Lima son las más de 20.000 pollerías que expelen el hollín del carbón por sus chimeneas, sumado a los residuos que arroja la industria y los tubos de escape de los motores a diésel, petróleo. Explicó que el factor climático es importante, pues en lo que se refiere a Lima, el viento va del mar al continente, y este contribuye a llevar y a esparcir el aire contaminado a distritos ubicados en la zona este y norte de la ciudad. ¿Qué significa contaminar el ambiente? La contaminación se define como la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico que en determinadas concentraciones puede ser nocivo para la salud de la población o perjudicial para la vida animal o vegetal. ¿Qué medio es el más afectado en este caso? La atmósfera es la principal afectada debido a que el aire se contamina por los gases que emiten los vehículos y las chimeneas en la pollería. Asimismo, los vientos traen consigo el aire contaminado de la costa de Lima o de cualquier parte de la zona costera del país. ¿Cuáles son los factores químicos que puedes identificar? Los compuestos como el hollín y los componentes del diésel de los autos son los factores químicos que alteran la composición del aire. Estas emisiones de gases contaminan el aire y ocasionan la alteración de su temperatura. Entonces, también afectan a los factores físicos, que en este caso sería la variación de la temperatura del aire. De esta misma forma, como se ha analizado, se produce la contaminación de las ciudades de Lima y Trujillo. Aparte, la ciudad de Chimbote, que ha crecido desde los años 60 a un ritmo muy acelerado, puede considerarse una ciudad muy contaminada en el país. La contaminación es causada por la industria pesquera, la siderurgia y la basura. En Chimbote se ubican cerca de 30 fábricas de harina y aceite de pescado que vierten a la bahía más de 1,3 millones de toneladas por año de agua de cola, más de 55.000 toneladas por año de sanguaza y más de 3,4 toneladas por año de gases y polvos finos. La siderúrgica vierte a la atmósfera varias veces al día enormes cantidades de humo cargado de óxido de fierro y otras sustancias que extienden hasta el valle del río Santa. Estos humos forman una niebla densa de partículas.
Por el desordenado crecimiento de la ciudad y la deficiente administración municipal, las basuras urbanas no son recogidas regularmente y no son dispuestas en lugares especiales. Toda la ciudad y su entorno están regadas de basuras orgánicas y de plástico que afectan la ciudad de los pobladores y el paisaje. En la parte sur de la ciudad existen pantanos con totorales que albergaban una variedad de fauna acuática y que han sido rellenadas de basura y utilizados para el lavado de vehículos. ¿Qué desechos o descargas de la industria pesquera afectan el ecosistema? La sanguaza es agua con contenido sólido previos al proceso de producción de la harina de pescado, y el agua de cola es el líquido con contenido de sólidos posterior al proceso de producción y que sale a unos 80 grados centígrados. En el proceso industrial y para la limpieza de las instalaciones se utiliza hidróxido de sodio. Las aguas con soda o gasificadas y restos orgánicos son vertidos directamente al mar, sin ningún tratamiento. Para la producción de harina de pescado se realizan procesos de secado y los vapores de agua con alta concentración de gases de olor intenso son vertidos al aire, lo que causa contaminación olorosa en las zonas urbanas cercanas. Estos procesos sin cuidado generan mucha contaminación al mar y a la atmósfera. Entonces los ecosistemas terrestres y acuáticos son afectados con estos desechos. Los factores químicos son los afectados por la sanguaza y el agua de cola, lo que altera la composición del agua de mar. Por su parte, los gases y polvos finos alteran la composición del aire y por tanto cambian los ecosistemas, lo que provoca la desaparición de los seres vivos que dependían del equilibrio de dichos factores. El factor físico es afectado con el agua de cola que se vierte a una temperatura de 80 grados centígrados. Esto afecta la temperatura del mar. ¿Qué emisiones hace la industria siderúrgica y qué alteración producen? Estas industrias tratan minerales que contienen hierro para obtener diferentes tipos de aleaciones como el acero, por ejemplo. En este caso se observan alteraciones en el aire. Los factores que afectan son los químicos porque se cambia la composición del aire por la presencia de monóxido y dióxido de carbono y otras sustancias. ¿Qué tipo de residuos son emitidos o descargados por los pobladores de Chimbote? ¿Qué transformaciones sufren los restos orgánicos? ¿Cuáles son los ecosistemas afectados? Los restos orgánicos que se encuentran en la basura se descomponen, eliminando líquidos y emitiendo gases que son absorbidos por el suelo y el aire. También se encuentran los envases que contienen restos de productos que de la misma forma contaminan el ambiente. Y en este caso los ecosistemas terrestres son los afectados, pues son los factores químicos del suelo y del aire los que van a desequilibrar los ecosistemas terrestres, causando dificultades en la vida de los seres vivos. ¿Qué efectos produce la descarga de basura y agua contaminadas en los pantanos con totorales? ¿Cuáles son los factores que sufren alteraciones? La variada fauna acuática, como los peces y otros organismos, sufren las consecuencias de las descargas. La contaminación es muy alta en esta ciudad. Aquí el ecosistema acuático es afectado. El factor químico será el que se altere por los restos sólidos y el detergente utilizado para limpiar los carros. Estos problemas de contaminación se dan en diversas partes de nuestro país. Asimismo, cuando la composición del aire cambia, generalmente la temperatura también. El incremento de gases como el dióxido de carbono, vapor de agua, metano, óxido de nitrógeno y productos halocarbonados que aportan flúor, cloro y bromo, además de muchos aerosoles, no permiten que el calor absorbido durante el día sea reflejado, por lo que incrementa la temperatura del aire a nivel global. A estos gases se les conoce como gases de efecto invernadero. ¿Cómo se produce estos gases? Se produce de forma natural por actividades volcánicas y evaporación de agua de los océanos.
y en forma no natural, es decir, a consecuencia de las actividades del hombre debido a la industrialización, transporte, basura, deforestación, entre otras. Ahora observa la siguiente tabla, donde se puede apreciar las actividades que contaminan la ciudad de Chimbote y los factores que cambian los ecosistemas. Dentro de las actividades que contaminan la ciudad de Chimbote tenemos la industria pesquera, la siderúrgica y el arrojo de basura. Con las fábricas de harina se ven afectados el agua y el aire. Dentro de los factores físicos tenemos el agua de cola que se vierte a una temperatura de 80 grados centígrados, varía la temperatura del agua. Y los factores químicos, la sanguaza y el agua de cola cambian la composición del agua de mar. Gases y polvos finos cambian la composición del aire. En el caso de la actividad con las siderúrgicas, se ve afectado el aire. Dentro de los factores físicos está el incremento de la temperatura del aire por emisión de los gases. Y dentro de los factores químicos, la presencia de monóxido y dióxido de carbono y otras sustancias cambian la composición del aire. Dentro de otras actividades que contaminan la ciudad de Chimbote, tenemos la basura en las calles que afecta el aire y el suelo. Dentro de los factores físicos está el incremento de la temperatura del aire por emisión de gases. Y dentro de los factores químicos, los restos de descomposición como los líquidos y gases cambian la composición del aire y de la tierra. La basura arrojada en los totorales afecta al agua y tiene solo factores químicos como los restos sólidos y el detergente que se utiliza para limpiar los carros cambian la composición del agua de totoral. Estos casos de la ciudad de Lima y Chimbote nos han ayudado a entender cómo es que se producen las alteraciones de los factores físicos y químicos, producto de las actividades humanas que contaminan los diversos ecosistemas. Pues llegamos al final. ¿Lo notaste? La naturaleza nos brinda una casa y nos acoge a todos los seres vivos. Decídete a ser un agente activo que practica el cuidado del lugar donde vives. Aprovecha cada oportunidad para aprender. Verás que mejorar tus competencias te llevarán siempre adelante. Gracias y nos vemos la siguiente semana.